La Biblia dice que todo que respire alaba a Jehová. Amén. Aleluya. Así que antes estábamos mudos, hermano, y el Señor nos devolvió lo que es nos hizo hablar. Amén. Antes éramos ciegos y no mirábamos, ahora nos vemos. Antes éramos sordos y no escuchábamos, ahora escuchamos palabra de Dios. Amén. Así que Dios me le bendiga de una manera especial. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Aureliano que está con nosotros. ¡Aleluya! A veces pasan cosas que a veces no entendemos y hasta que nosotros, hermanos, podemos entender a veces, pues comprendemos que es mejor estar en la casa del Señor, como decía a mí, y es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Amén. A Brian, que están con nosotros también, amén. Hemos extrañado también, amén. Dios bendiga a nuestro amigo Walter, que está con nosotros también. En medio de nosotros, amén, un privilegio. Eso quiere decir, hermano, de que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que lo que usted predica, lo que nosotros predicamos, aquí está la recompensa. Amén. Hace efecto a su vida. Gloria al Señor. Así es que ya ha sido bueno, amén. Vamos a meditar en la palabra en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, amén. Capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí puede compartir con los amigos, amén, y hermanos que por alguna razón no tienen Biblia, ¿no? Aleluya. Su palabra la leemos primeramente. ¿Todos lo tenemos? Amén, hermano. Ya casi, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengan. ¿No? Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Bueno, gloria a Dios. Su palabra la leemos primeramente orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. 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 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Pueden sentar. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. El apóstol Pablo, amén, hablando al joven Timoteo, amén, y dándole un consejo de aquellos buenos que a veces lo necesitamos cuando a veces menguamos en el Evangelio, amén. A veces cuando nosotros, hermanos, quizás somos maduros en el Evangelio, pero hay momentos donde, como dijo el evangelista, amén, como dijo el Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En el Evangelio altas y bajas, amén, pero lo que Cristo quiere, hermano, que nosotros nos mantengamos siempre firmes, amén. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado, ante Dios, no ante los hombres, amén. Porque el hombre por naturaleza es malo, amén. El hombre por naturaleza es malo y usted tiene que procurar con diligencia presentarse ante Dios, porque el que aprueba al hombre con sus hechos, el que aprueba al hombre con su obediencia, no es el hombre, sino que es Dios mismo, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado, amén. ¿Por qué le dice que ante Dios aprobado? Porque cuando usted hace cuanto hace dentro de la congregación, el hombre nunca va a tener en cuenta lo que usted hace en el Evangelio, amén. Y esto es lo que pasaba con Timoteo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: nadie te menosprecie, nadie tenga poco en tu juventud. Le decía a Tito, ¿por qué? Porque la razón era de que en su tiempo Timoteo empezó bien, pero según en su caminar en el Evangelio, lo acusaban, recibía señalamientos falsos, y aquel joven empezaba a menguar, empezaba su fe a disminuir, su vida espiritual empezaba quizás de una manera u otra a menguar, a retroceder, pero siempre llega una palabra de consejo, amén. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová llega a tiempo y afuera, el Señor habla a tiempo y afuera del tiempo, amén. Así que en el momento de la condición donde Pablo veía que el joven Timoteo empezaba a retroceder, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, amén, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Porque pasa que en tiempos de Timoteo, amén, los ancianos de aquel tiempo nunca aprobaron el ministerio del joven Timoteo, amén.
nunca aprobaron en el puerto de Timoteo y con el hombre nunca se va a quedar bien. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza, el hombre peca, el hombre es injusto, el hombre es malo, el hombre por naturaleza, dice la Biblia en tiempos de los Génesis, y dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y lo dolió en su corazón, porque los designios de su mente eran continuos, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre de eso. Se da cuenta que por eso el Señor, por medio de Pablo, manda a Timoteo que se presente aprobado ante Dios, no entre los hombres. Amén. La Biblia dice de que el pecado entró por un hombre. Amén. Y Adán y Eva fueron contaminados. Y ahí empezó la hipocresía, ahí empezó el orgullo, ahí empezó yo soy mejor que el otro, ahí empezó el yo soy del hombre. Amén. Y es necesario, hermano, de que usted cuando trabaje en la obra del Señor, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y nuestra salvación. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Él fue el ejemplo claro, hermano, de que la Biblia dice lo que los judíos procuraban matarle, cuántos grandes prodigios y milagros hizo nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos, dice la Biblia, procuraron matarle. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso nos da a entender, hermano, que con el hombre nunca va a quedar bien usted. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, amén, alabado sea el nombre de Jesús, siendo hijo de un carpintero, alabado sea el nombre de Jesús, amén. Y tenían quizás en poco la profesión de nuestro Señor Jesucristo, porque no era de aquellos maestros de la ley, no era de aquellos fariseos, no era de aquellos saduceos que en su tiempo eran hombres preparados, eran hombres de letra, amén. Él era hijo de un carpintero y lo menospreciaban por ser un hijo de un carpintero, amén. Y aún así, cuando empieza su ministerio, la Biblia dice que los ciegos miraban, los mudos hablaban, los sordos escuchaban también, los leprosos eran sanados también. Dice la Biblia de que María Magdalena, que tenía 7 demonios, que sin lugar a dudas los fariseos, con toda su ideología y su filosofía, no pudieron hacer nada por aquella mujer. Alabado sea el nombre de Dios. No pudieron hacer nada por aquella mujer. La ciencia de aquel tiempo, amén, los médicos de aquel tiempo, los doctores de aquel tiempo, no pudieron hacer nada por aquella mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, amén. El Señor hizo prodigios y milagros en aquel endemoniado gadareno, en aquellos ciegos, en el ciego Bartimeo. Hizo prodigios y milagros también en la hija de Jairo, amén. Hizo prodigios y milagros en aquella mujer que lo había gastado todo en los médicos, amén. Y los hombres de aquel tiempo vieron de que era imposible para él, amén. Resucitó a Lázaro también, alabado sea el nombre. La Biblia dice que Lázaro tenía 4 días de muerto y para la ciencia era algo imposible, amén. Es algo que en nuestros tiempos, por mucha ciencia, por mucha sabiduría que tenga el hombre, por mucha filosofía que tenga el hombre, lo que hizo Cristo en nuestro tiempo no lo puede hacer el hombre, amén. Alabado sea el nombre. Los judíos rechazaron a Jesús y lo querían apedrear, alabado sea el nombre. Alabado sea el nombre. Y el Señor Jesucristo les dijo, muchas obras he mostrado de mi Padre, por cuál de que ellas me apedrean, amén. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que por mucho que usted haga, nunca va a complacer al hombre, amén. Por mucho que usted se esfuerce, aún usted que dé la vida por un hombre, por un hijo, por un familiar, hermano, el hombre no va a estar a gusto por usted. Alabado sea el nombre. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, amén. Y el que te recompense en esta vida, hermano, y en la venidera, solo va a ser Cristo, amén. El que recompense en esta vida, solo es Dios, alabado sea el nombre. Solo Él. Alabado sea el nombre. Porque el hombre por naturaleza, de naturaleza, es malo. Amén. Es malo. La Biblia dice que en tiempos de Noé la humanidad se pervirtió porque estaba el pecado en Adán y empezó a evolucionar el pecado
Y cuando el hombre no mentía, empezó a mentir. Y cuando el hombre no fornicaba, empezó a fornicar. Y cuando el hombre no mataba, se hizo homicida. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el pecado que entró por Adán empezó a trastornar a toda la humanidad. Por eso, hermano, el hombre es malo por naturaleza. Es pecador, el hombre no es consciente. El hombre procura la muerte del mismo hombre. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasó en tiempos de Noé, amén. Que el pecado entró en el hombre, dice la Biblia dice, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y el pecado empezó a evolucionar en la vida del hombre, amén. Culpa de la desobediencia de Adán y Eva, amén. Y el hombre, siendo un hombre espiritual, dice la Biblia, creado solo únicamente para alabanza y la gloria de Jehová de los ejércitos, amén. Adán y Eva estaban puestos en el jardín del Edén, amén. Un privilegio grande que para el Señor era olor grato y fragante a la presencia de Cristo, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero a veces nos dejamos seducir, amén. Por eso Pablo decía, me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Se da cuenta que nosotros, queramos o no, como hombres naturales, somos sensibles al pecado, amén. De una manera u otra nos dejamos seducir porque somos imperfectos humanamente, amén. Somos imperfectos. La Biblia dice en el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante lo vamos a leer. Y la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, amén. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, amén. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, amén. El hombre es mentiroso, amén. Estamos contaminados con el pecado. Pablo por eso vivía esa lucha y él peleaba una vida en lo espiritual y peleaba una vida en lo carnal, o sea, hablando humanamente. Hay una lucha en el creyente, amén. Hay una lucha que tenemos que pelear, hermano, y no lo podemos lograr si la presencia del Señor no va con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo que usted haga, tiene que hacerlo para agradar a Dios. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo con amor para con Dios y no para con los hombres, porque de Él recibiré la recompensa. Amén. O sea, lo que usted y yo hagamos, hermano, quiera o no al hombre, le guste o no al hombre, usted con quien tiene que quedar bien es con el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Porque el hombre no puede dar la vida por el hombre. Amén. En las Escrituras no se encuentra que alguien dio la vida por otro hombre. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es puro y por amor a Dios a nosotros, dice la Biblia, de que Dios es un unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Alabado sea el nombre. La Biblia dice de que Él fue crucificado y al tercer día resucitó. Amén. No hubiese quien diera la vida por nosotros siendo malos y pecadores. Amén. Y por misericordia, dice la Biblia en el libro de Lamentaciones 3:22, que dice, por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, es que Él no nos ha consumido ni nos ha matado porque somos malos. Somos malos y tenemos que entender y comprender que el orgullo que hay en nosotros se tiene que bajar un poco, amén. La arrogancia que hay en nosotros, hermanos, tiene que estar disipada en nosotros. ¿Por qué? Porque aún dice la Biblia que la misericordia de Dios es grande. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, es por la misericordia de Jehová. David decía en su salmo que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Se da cuenta de que la misericordia del Señor, siendo malos y depravados, con una conciencia sucia, a veces claudicamos en dos pensamientos. Razón tenía Isaías en decir, Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos malos por naturaleza, amén. Somos malos por naturaleza.
Por eso Pablo deseaba morir en el Espíritu, deseaba morir humanamente, Cristo. Pablo, pero estar en el Espíritu con el Señor. Amén. Pablo decía, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Porque es una lucha constante en el creyente. Amén. Combatimos, dice la Biblia, contra huestes de maldad en regiones celestes. Y no nos damos cuenta que el poder que hay en nosotros es un poder sobrenatural. Usted no lo ve, pero usted lo tiene. Usted lo tiene. Por eso cuando usted camina en las calles, hermano, y usted es tentado por el diablo no lo puede tentar. Y usted tampoco no se puede seducir. ¿Sabe por qué? Porque a usted humanamente usted no ve lo que es, pero usted está revestido con el poder de Dios. La Biblia dice que Él nos ha dado armadura. Por eso el diablo, cuando lo ve, sale huyendo. Alabado sea el nombre de Dios. Aún siendo malo, Dios nos ha dado poder a nosotros. Poder. Y dice la Biblia que aunque andamos en esta carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Ven? Alabado sea el nombre. Eso me hace recordar el siervo Moisés. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que él habitaba en casa de honra. Amén. Y tenía cuanto, todas las riquezas estaban en sus manos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés en su tiempo era de la sociedad. Amén. Apreciado por los grandes de aquel tiempo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero él vio la opresión de su pueblo. Amén. Dice la Biblia que dos hermanos estaban peleando. Y dice la Biblia de que en Moisés había misericordia. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué ellos dos estaban peleando a muerte? Porque el hombre mismo desea la muerte del hombre. Amén. Y esa es culpa del pecado del diablo. Amén. Porque el diablo mira nuestra mente. Por eso, porque usted ve dentro de las congregaciones de que el hermano con el hermano se quiere matar. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que en tiempos de Moisés eran dos hebreos. Amén. No era un hebreo ni un egipcio. Eran dos hebreos que se querían matar. ¿Se da cuenta? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el hombre por naturaleza es malo. El hombre mismo desea la muerte del hombre. Amén. El hombre en su sabiduría quiere eliminar al hombre. Amén. Por eso desde el principio el diablo siempre ha querido meter en la mente. La Biblia dice de que la sabiduría del hombre es animal terrenal y diabólica. Amén. El hombre mismo ha procurado la muerte del hombre. Amén. Pero es culpa del hombre. Es el pecado que ha entrado en el hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice de que no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron y andan destituidos de la gloria del Señor. Y la Biblia dice de que Moisés hizo grandes prodigios y milagros. Y dice la Biblia que clamó a Dios cuando aquel pueblo rebelde tenía hambre, tenía sed. Y dice la Biblia que el Señor mandó carnes y codornices. Y que cuando tuvieron sed también les dio de beber. Amén. Cuántas grandes y prodigios que aún Moisés deseaba su muerte porque la opresión era grande. Amén. Y cuántas veces fue agradecido el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Allá se apareció Datán y Abirán. Amén. Que deseaban la muerte de Moisés. Amén. Pero el que anda con Dios, hermano, Dios lo respalda. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia de que Moisés clamó a Jehová. Y dice la Biblia de que Él tomó el control de todo. Por eso Jehová dice en el libro de Leo: mire, la venganza yo pagaré. Alabado sea el nombre de Jesús. Moisés dio su vida por el pueblo de Israel. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el pueblo de Israel nunca agradeció. Amén. La humildad, porque dice la Biblia de que era un hombre manso y humilde. Amén. ¿Qué más quiere la humanidad? ¿Qué más quiere el creyente cuando se presenta a alguien, hermano, que es manso y humilde? El creyente siempre espera más. Y cuando usted le da más, no está a gusto, no está satisfecho. Quiere más y ve el defecto del creyente y busca cómo someterlo. Amén. Y nunca está consciente, amén, de los hechos. Por mucho que usted haga, hermano, usted glorifique a Dios, porque de Él va a recibir la recompensa. Amén. De Él va a recibir la recompensa. No piense agradar al hombre. Amén. Porque el hombre es malo. No piense agradar al hombre. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarse no ante los hombres, ante Dios aprobado. Amén. Ante Dios aprobado. Alabado sea el nombre de Dios. La
La Biblia dice en el libro de Romanos 3:2, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. O sea que la veracidad de Dios es que en su divina pureza Él es puro, Él es santo, Él es perfecto, sin defecto. Amén. Amén. Seamos imitadores de Dios, seamos imitadores de Cristo, porque dice la Biblia, hermano, de que usted tiene un espíritu, que también ese espíritu produce frutos. Amén. Y los frutos del Espíritu Santo, hermano, son paz, bondad, templanza, mansedumbre. Amén. Esa es la veracidad y la pureza de Dios. Amén. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, ser perfecto como nuestro Padre Celestial que está en el cielo es perfecto. Amén. O sea que busquemos nuestra perfección. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Rey. Y la Biblia dice de que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la faz de la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Jehová en su tiempo quizás recordó lo que le había dado a Adán, lo que le había dado a Eva. Y después de ver la condición del hombre que no estaba adorando su nombre y que sus pensamientos eran de continua mal, amén. Dios no aprueba la maldad, amén. Dios no aprueba la desobediencia, amén. Dios aprueba que usted se presente ante Dios aprobado, dice la Biblia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use la palabra de verdad, amén. Si usted usa la palabra de verdad o cumple las escrituras como la palabra manda, usted no tiene por qué avergonzarse ni ser por qué avergonzado por el diablo, amén. El que está avergonzado es Satanás, amén. Alabado sea el nombre de Jesús, que Jehová Dios lo reprenda. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Cristo, aún haciendo prodigios y milagros, amén. El pueblo de Israel procuró matarle y pensaron de que había matado al dador de la vida, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Él se entregó por amor a usted y por mí, amén. Él dio la vida por usted. Él dio la vida para que nosotros, hermanos, estemos sentados en silla de honra, amén. Y dice la Biblia de que Él nos ha hecho para con Dios reyes y sacerdotes, amén. Y nos ha hecho, dice la Biblia, para alabanza de su gloria. Por lo cual, hermano, usted no se minimice, amén. Usted no es cualquier cosa. Usted preséntese ante aquel que le dio la vida, amén. Porque estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y el Señor nos tiene bien vestidos, amén. Nos tiene, amén, con corazón limpio. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es la gracia del Señor que aún siendo malos nos alcanza. Aún siendo malos nos alcanza. Amén. Ahora yo me pregunto qué hicimos nosotros esta semana. ¿Fuimos buenos o fuimos malos? Amén. ¿Cuántos favores hicimos? Amén. Creo que no nos podemos mantener de pie ni tan siquiera un minuto en nuestra pureza. Amén. Somos malos. Somos malos por mucho que usted se esfuerce. Por mucho que nosotros nos esforcemos, seguimos siendo malos. Amén. Pero el Señor nos da una esperanza. La Biblia dice de que seamos santos como nuestro Padre Celestial, que esté en los cielos es santo también. Amén. O sea que el Señor nos da una esperanza, hermano, de que en el Evangelio nosotros nos perfeccionemos y que nosotros, hermanos, mejoremos nuestra forma de andar. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Porque yo digo de que el Señor, si nos ha dado promesa, aún siendo malos, cuando Él desciende en aquella nube, por alguien tiene que venir, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por alguien tiene que venir. Yo creo que si Él ha de venir por alguien, entonces nosotros tenemos que tener una preparación. Amén. La Biblia dice que todo aquel que practique el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Lo que Dios quiere para con nosotros, que si le fallamos, abogado tenemos para con Dios, y que no seamos practicantes del pecado. Amén. Que vayamos de triunfo en triunfo, dice la Biblia, como aurora en pleno crecimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es lo que busca la perfección de Dios. Amén. Que nosotros nos perfeccionemos cada día. Reconozcamos que Jehová es Dios, dice la Biblia. Que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. O sea que el Señor ya nos tiene establecidos en un lugar. Amén. Si el Señor, la Biblia dice que nos ha sacado de la inmundicia
Nos ha sacado del pecado allá cuando estábamos en tiempos de Noé, amén, cuando la humanidad estaba corrompida, y levantó a Noé, amén, por misericordia, y empezó a predicar a Jehová, porque el hombre ya desconocía la obra de Dios, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Pero el Señor sigue siendo bueno, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, reconozcamos, hermanos, de que aún siendo malo, la misericordia del Señor nos tiene con vida, amén, nos tiene con vida. Por mucho que usted haga, no espere recompensa de los hombres, no espere alabanza de los hombres, amén. Ame a su prójimo, ame al hombre, porque a eso nos ha mandado el Señor, amén. Si defecto usted tiene, pues mi trabajo dentro de la congregación, dice la Biblia, del ánimo los unos a los otros, amén. Si usted es pecador y si usted ha cometido error, eso no me compete a mí, amén. Porque aquel día quien tiene que juzgar va a ser el creador de los cielos y de la tierra, amén. Mi trabajo aquí es en la tierra, como dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, que dice, considerándote a ti mismo. ¿Qué dice? No sea que tú también seas tentado, dice la Biblia. Esto quiere decir, hermano, que nuestra humana forma de vivir, de una manera u otra, puede llegar el error, amén. Puede llegar el pecado. Somos malos. Somos malos. Somos hombres con defectos, cometemos muchos errores a cada rato, amén. Ofendemos a veces sin darnos cuenta, amén. Mentimos a veces sin darnos cuenta, amén. Vemos lo que no tenemos que ver sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta también. Sí, a veces lo hacemos con hecho pensado, amén. Pero que Dios tenga misericordia, amén. Dios tenga misericordia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque el creyente no es ignorante. El creyente sabe que si vive en pecado, hay un juicio que le espera, amén. Que si vive como un hombre lleno de defectos, porque una cosa es que usted tenga defectos, pero que también se arrepienta, amén. Pero que usted tenga defecto y sea pecador, y que peque porque quiere pecar, y que no se quiera arrepentir, ese es otro problema. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que dice la Biblia en el libro de Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el creyente sabe el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la Biblia. No solo las hacen, sino también se complacen en los que la practican. ¿Se da cuenta? Que a veces nosotros nos complacemos del error ajeno, amén. Nosotros nos mofamos y un hermano pecó y un hermano cayó y un hermano menguado, y lo que nosotros hacemos, hermano, es estirar nuestra lengua, amén. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos, amén. Somos humanos. Ya no somos como en tiempos de Adán. El pecado entró a Adán, amén. Y él despreció, amén, esa vida santa, esa vida espiritual que él tenía. El pecado entró por Adán. Y de una manera u otra podemos ser seducidos. Y podemos cometer errores. Pero la Biblia dice que seamos santos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es santo. Amén. O sea, que quiere decir que aún humanamente mejoremos como espirituales nuestra forma de vivir en este mundo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado. Amén. Como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que usa la palabra del Señor. Amén. O sea, que alguien que ande irreprensible, alguien, hermano, que sea obediente, no puede ser avergonzado. Amén. No puede ser avergonzado. Alabado sea el nombre. Así que, hermano, el consejo siempre llega, amén, para que todos nosotros, hermanos, mejoremos en el Evangelio nuestra forma de vivir. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta, quiera o no, puede sonar en este momento. Amén. Y mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Y que mientras hay vida, dice la Biblia, que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Y aparece Juan en sus epístolas y dice, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con Dios a Jesucristo. Amén. Pedro le decía a una iglesia que sabía que de una manera u otra iba a fallar. Amén. Jesucristo le dice a sus discípulos en San Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos. Amén. Imposible es que no vengan tropiezos. Esto nos da a entender, hermano, de que aún en el Evangelio estamos expuestos a cometer errores. Amén. Pero en el Evangelio es muy diferente.
Porque el Evangelio no como en el mundo. Tenemos una esperanza y esa esperanza es de que en vida está el arrepentimiento. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro amigo que está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro amigo. Amén. Yo creo que